Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Ahora sí, estamos aquí. Nuevamente, buenas noches. ¿Qué tal todos? No sé por qué se me había interrumpido el video. ¿Qué tal? Bueno, vamos a comenzar un poquito. Haremos un breve prólogo primero para explicar un poco el resumen de lo que dijimos ayer. Básicamente, ayer hablamos un poquito sobre la idea de que el hombre es capaz de transformar su deseo. Es decir, aquel deseo que parecería ser que de forma natural se inclina hacia el mal. Y principalmente se inclina hacia el mal en el sentido en el cual el deseo nos lleva a romper los moldes, la estructura de pensamiento que nos tiene acostumbrados el bienestar y el hacer el bien. Y cuando nosotros hacemos cosas nuevas, innovadoras, cosas que tienen mucha adrenalina, cosas que tienen una función que el hombre experimenta, novedad, y el hombre experimenta cosas nuevas, se plasman a través del deseo. Viene la Hasidut y te explica, mira, hay otra forma de llevar el deseo del ser a un plano distinto. El deseo del ser también es el que cuando una persona se planifica en su pensamiento y da tiempo a observar y a meditar, entonces el deseo va a ser la herramienta que nos va a decir, hey, mira, yo quiero realmente conocer mi ser, conocer mi persona. Y es decir, que nosotros acotamos el deseo a algo muy cercano a nosotros mismos. El deseo no es ir a escalar el Himalaya o ir a una montaña rusa que haga 40 loops. Porque en ello va a pasar muy rápido y el hombre va a sentir un desgaste muy potente. Y entonces ese deseo parecerá ser una cosa que pasa, una cosa emérita, una cosa que pertenece siempre a las cosas del pasado o a la posibilidad del futuro. Pero nosotros queremos vivir con una vida plena de sentido hoy, ahora. Entonces Rabbi Shalom Dovber nos dice en el Mahamar, nos dice, descubre que el deseo es parecido a un deseo cercano a ti, que de hecho es el principio, es la esencia de todos los deseos, que es el deseo que encuentra la persona en el alimento, y que el deseo se encuentra como dos lados de una sola moneda. Y en el dos lados de una sola moneda es verdad que el deseo nos puede inclinar para el mal. Una buena copa de Lejaim nos puede llevar a desinhibirnos y a romper toda la estructura y a decirle al otro lo que ni siquiera él se había imaginado pensar. Pero también el mismo alimento
o un lejaim nos puede llevar a desinhibirnos y a pensar cómo yo necesito vivir y vivenciar mi vida para estar conectado con HaKadosh Baruj Hu. Y no es que necesitemos alcohol para ello, pero hay cosas que se manifiestan en el deseo de la persona, y en ello no es nada más el alcohol, sino principalmente toda la comida nos hace experimentar todo nuestro sentido sensorial, el sentir, los olores, el tacto, la textura de las cosas. Todo ello que hay en la comida es una cosa muy cercana a nosotros, y nosotros de un momento al otro le podemos dar la vuelta. Todo esto es lo que habíamos estudiado ayer, que el hombre tiene que ser consciente de la cercanía que él tiene con su desear, con su forma en que la vida le crea ansiedad, para que él sepa utilizar esa ansiedad para una cosa positiva. Y ahora viene el Mahamar y nos va a enseñar una cosa, una forma de nuestro mapa. Hasta el día de hoy estábamos acostumbrados a hablar de la Neshama como una cosa que es, lo digo en hebreo primero, Helek Eloka Mimal Mamash, una parte de Dios. Nosotros tenemos dentro de nosotros una chispa divina, que esa chispa divina nos permite conectar con HaKadosh Baruj Hu. De hecho, mucho más que simplemente que nos permite conectar con HaKadosh Baruj Hu. Cuando nosotros hacemos una cosa buena, una cosa positiva, recibimos energía y vitalidad de esa chispa divina. Y no es que tenemos que conectar con HaKadosh Baruj Hu. Estamos descubriendo, estamos manifestando, estamos sacando agua del pozo de la divinidad. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer sentir que nuestro alma existe. Y una persona, si no es sensible a su espiritualidad, podrá pasar 20, 30, 40, 90 años y su alma nunca le reportará ningún beneficio, ni a su sentir ni a su pensar, porque el hombre no es consciente de su realidad. Es como una persona que vive en su casa y no enciende la luz. Dice, no hay luz, no hay luz, no hay luz. Está oscuro, enciende la luz. Si no le das al botón, la luz no se va a encender. Tienes que crear una estructura donde los cables puedan conectar y traer energía a tu alrededor. La Neshama también nos da luz. La Neshama nos da una luz que nos permite iluminar nuestro ser y nos permite también tener un vínculo de alegría con nuestra identidad propia. Y en ello hay una gran fortaleza, porque Dios es creador y Dios se manifiesta en cierto modo a través de nosotros. Remarco la palabra en cierto modo para que nadie se crea y que salga de esta clase y diga, las mujeres digan yo soy divina y los hombres digan yo soy Dios. Porque del hecho de que tengamos una Neshama dentro de nosotros y podamos iluminar con la fuerza de Hashem hasta ser un Dios, una deidad infinita, hay un trecho muy largo, pero tenemos un nexo con ello. Nosotros podemos ser el interruptor que cuando le da al on se cierra un circuito eléctrico y ilumina a nuestro alrededor. Pero viene el Mahamar y te dice una cosa más, un poquito más profundo. Dice la Neshama, el alma, es un intermediario entre nosotros y nuestro trabajo con Dios. Voy a explicar. El trabajo con Dios. ¿Cuál es el trabajo con Dios? El trabajo con Dios es estudiar Torah y hacer mitzvot. Ese es el trabajo con Dios. Y entonces la persona se puede preguntar, ¿cómo? ¿Todos tenemos que estar todo el tiempo estudiando Torah y haciendo mitzvot? ¿Y cuándo voy a tener tiempo para mí? Para leer un libro, para escuchar una música, para apreciar arte, para ver cosas bonitas, para enterarme de lo que otros piensan, de lo que otros dicen. Y también para entender qué significa no vivir con Torah y mitzvot, para que después nosotros podamos apreciar el valor de Torah y mitzvot.
Si todo el día estuviésemos solamente estudiando Torah, pam, 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 y cumpliendo mitzvot, entonces no conoceríamos el universo. Y si no conoceríamos el universo, no podríamos entender cuál es la funcionalidad y la importancia que tiene el hecho de estudiar Torah y cumplir con las mitzvot. Si nosotros no trabajamos durante 6 días, entonces cuando llegue el 7º día, el día de Shabbat, no le daremos ninguna importancia. Justamente la Torah nos da una orden en el Bereshit: Sheshet Yamim Ta'avot, trabaja durante 6 días para que el 7º día puedas apreciar el descanso. Pero si una persona está todo el día al pepe, sin hacer nada, entonces el 7º día no le dirá absolutamente nada, porque tampoco hará nada. Viene el pensamiento jasídico y nos dice: hay un trabajo para hacer, pero ese trabajo, en su objetivo genérico, está por encima de nuestras posibilidades al día de hoy. Por ejemplo, una persona que vende shmates, vende camisas. Entonces la persona podría pensar de que si me va tan bien vendiendo camisas, entonces significa que yo también tengo que tener telas. Y si tengo que tener telas, tengo que tener ovejas. Y con las ovejas voy a tener lana. Y entonces voy a tener un campo. Y voy a tener yo todo el círculo. Voy a ser autodependiente en toda la cadena de suministros. Viene una persona sabia y te dice: no, mira, si tú te vas a meter al campo, vas a tener que depender de la lluvia. Y los borregos que dan la lana no siempre están contentos de dártela, y hay veces se enferman, hay veces se mueren, y el telar no siempre sale exactamente como tú quieres, y el color que tienes que ponerle a la tela no siempre va a ser el más adecuado o el más barato, y vas a depender de otras tantas cosas. Que vender tu camisa que tú has hecho con tu propia cadena de suministro va a ser inalcanzable en su precio. No va a ser posible poner una camisa en el mercado. Mira, más simple, vete a China, a Vietnam o a Afganistán, Pakistán también, y ahí vas a comprar camisas muy baratas, tráelas para aquí, ponle un profit, véndesela al que la necesita y vas a ganar suficiente trabajo, suficiente dinero. En cierto modo, todos nosotros entendemos que nosotros no creamos una dependencia absoluta de todas nuestras necesidades para poder sentirnos servidos. No compramos, un ejemplo que siempre me gusta decir, no compramos una vaca para tomar un vaso de leche. Podemos comprar una botella y si se quedó la mitad o no la bebemos o cocinamos arroz con leche. Pero cuando has comprado una vaca, después la vas a tener que cuidar y quizás mañana no te apetezca tener leche. También ocurre lo mismo en nuestro trabajo espiritual con Akadosh Baruj Hu. El hombre tiene que tener la capacidad de concentrarse y saber preguntarse qué es lo que pide Akadosh Baruj Hu de ti. Y tú tienes que ser capaz de contestarte que tú realmente no tienes que suministrar toda la cadena de materias primas, de conocimiento espiritual. No tienes que saberte todo el Talmud y toda la Mishnah y todo el Zohar y todos los comentaristas para poder vivir una vida espiritual. Con que hagas un poco y sepas comprar lo demás y tengas un balance entre tu vida espiritual y tu vida material, con ello habrás comenzado un camino que te va a llevar a la espiritualidad plena. Cierto es que necesitamos también alguna persona que estudie todos los libros y no sea nada más un adorno como los tengo yo en mi casa. Tengo una bonita biblioteca, pero no tengo tiempo para estudiarlos. Entonces, ¿qué gano yo con esta biblioteca? El hombre tiene que ser capaz de suministrar su espiritualidad en relación con su necesidad propia. Y entonces el Mahamar nos dice, ¿sabes? La Neshama que tú tienes, el alma que vive dentro de nosotros, tiene una función muy especial y muy oportuna dentro de nuestra vida espiritual. Ella, el alma, conoce
habla con tus necesidades espirituales. Y si tú eres consciente de que el alma vive dentro de ti, si tú al alma le das de comer cada día, entonces el alma te va a contar a ti en secreto cuál es tu trabajo espiritual para que no quieras dedicarte a servir todo el suministro de insumos para tu vida espiritual y entonces fracases obviamente en el trabajo, de la misma manera en que todos entendemos que para hacer una camisa no necesitas comprar un campo con borregos y para tomar un vaso de leche no necesitas comprar una vaca. De la misma manera, cuando una persona necesita saber qué es lo que su alma necesita, tiene que saber que su alma tiene limitaciones. Y viene el Mahamar y te dice, ¿sabes dónde están las limitaciones del hombre? Las limitaciones del ser humano, te dice el Mahamar, una gran novedad. Y esto es una novedad psicológica, es la gran aportación psicológica, es la gran aportación de la Hasidut. Las necesidades del hombre espiritual no están en su conocimiento. Una persona puede saberse toda la Torah y no creer en Dios. Puede saber toda la Torah y puede saberse toda la Torah de memoria y no cumplir Shabbat y llegar al Shabbat y decir, pues paso de ti. Y una persona puede tener toda la emuná, toda la fe en su corazón, pero no saber qué es lo que Dios pide de él, porque la emuná es una manifestación emocional, pero nosotros queremos saber cuál es el grado de responsabilidad que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, que realmente nos diga, tú tienes que pedir de ti mismo un poco más, y ese poco más solamente tú, cada uno de nosotros solamente uno puede saber qué es lo que realmente necesita en su vida. Si yo te voy a venir a decirte a ti, no, es que tú necesitas hacer tal, y tú necesitas hacer tal, y tú necesitas hacer tal, y siempre te voy a decir a ti lo que tú necesitas hacer, al final vas a estar harto de mí. Es cierto de que el Rebbe de Lubavitch, por ejemplo, dijo, mira, concéntrate en 10 movimientos del judaísmo, el tefilín, las velas de Shabbat, la pureza familiar, la biblioteca judía del hogar, y las 10 campañas de concientización del judaísmo, que ellas te van a ayudar a que tu entorno y tu vida sea judía. Pero no todos somos Rebbe de Lubavitch. Todos podemos ser rabinos, máximo, pero Rebbe hay uno que tenga una visión global del judaísmo hay uno. Pero tú tienes que tener tu visión de tu judaísmo. ¿Dónde está el conocimiento de tu judaísmo? El Mahamar nos dice, está en el deseo, en la forma en que tú eres capaz de desear. Y entonces es verdad que el deseo nos queda un poco lejos de nuestro campo de acción. Es decir, una persona, por ejemplo, no va a la panadería y dice, deseo un baguette. No, deseo un croissant. No dice, deseo un croissant. Va, se compra un croissant porque es lo que necesita para alimentar. Quiere comer, tiene hambre y entonces se lo come. Pero si no hay croissant, pues va a comer una magdalena. Y si no hay una magdalena, va a comer un bizcocho. Y si no hay baguette, va a comer pan de molde. Porque en el fondo no es un deseo profundo que tiene la persona normalmente en la mayoría de las cosas. En cambio, cuando una persona conoce su deseo, cuando una persona sabe lo que desea, y el hombre es capaz de pensar, elevarse en el lenguaje, elevarse un tefaj, 10 centímetros, un tefaj es un puño. En el tiempo de la Mishnah, las medidas iban por puños y por codos. Un puño son equivalente a 10 centímetros y un codo es equivalente a 30 centímetros aproximadamente. Era la forma en que se medían las cosas en el tiempo del Bet HaMikdash. Había puño, codo, pie, etc. Y entonces, cuando nosotros somos capaces de levantarnos un tefaj 10 centímetros por encima de la tierra y concentrarnos en nuestra personalidad y aprendemos a hablar con nosotros mismos y nos preguntamos, hoy, ¿qué es lo que yo deseo el día de hoy? Lunes 25 de Iyar de 5780. No qué quiero de David Liverson. Que yo me sepa preguntar qué David Liverson desea. Si yo voy a dejar a mi deseo correr, pues David Liverson querrá
romper con todos sus moldes y querrá una medida, un Red Bull por 4 para que sienta que tenga toda la adrenalina del universo, y entonces podré encaminar mis deseos a donde ellos me lleven. Pero si el hombre es capaz de hacerse esa pregunta, para que el hombre sea capaz de hacerse la pregunta de qué es lo que quiere mi deseo, el hombre tiene que responderse a: tengo una neshama, tengo un alma. El alma habita en mi cerebro, en mi cabeza. Me ayuda y me instruye a pensar de una manera positiva en mi judaísmo. Y cuando el hombre es capaz de pensar y desarrollar un pensamiento positivo en su judaísmo, está utilizando su neshama. Cuando piensa matemáticas, está viviendo, pero no vive de su neshama, no vive de su alma, vive de su ser viviente, de su espíritu de vida, un nivel más bajo. Pero cuando el hombre se pregunta qué desea, y el hombre es capaz de contestar que el deseo lo manifiesta y lo vive y lo vivencia a través de la neshama, perdón, y hace un vínculo entre su pensamiento y su ser, su deseo y su naturaleza, y dice: para que yo me pregunte qué es lo que deseo, tengo que activar mi neshama. La neshama vive, está situada al lado del cerebro, pero habita y se desarrolla en el sentimiento del corazón. Es decir, que la neshama baja de la influencia intelectual hacia el sentimiento emocional del corazón y finalmente llega a la acción. ¿Saben cómo ocurre eso? ¿Verdad que nosotros nos ponemos los tefilín sobre la mano? Nos ponemos los tefilín sobre el brazo del lado izquierdo que están cerca de nuestro corazón, y después nos los ponemos sobre la cabeza, que es la emanación de la fuerza de la Kedushá, de la fuerza de la santidad que está por encima de nuestra cabeza y hace bajar por nuestro cuerpo, baja a través de las retzuot, a través de la piel, y llega a nuestro corazón y finalmente se ata en la acción en nuestra mano, en nuestros dedos. Cuando la persona es capaz de activar su neshama, es capaz y es consciente de lo que tiene, entonces el hombre es capaz de hablar con su deseo, con lo que él realmente desea, con lo que él realmente quiera. Y esa novedad de la Hasidut es que la persona, a través del cumplimiento de las mitzvot, tiene un lenguaje directo en el lenguaje moderno, con su subconsciente. Nosotros no estamos locos. Yo siempre le digo a mis hijos que los locos crecen en los árboles, porque todos parecemos normales, pero de repente estamos todos locos. El hombre no está loco, el hombre es capaz de hablar con su subconsciente porque es capaz de activar su neshama. El conocimiento de lo que la neshama influye en nuestro cuerpo nos permite activarnos, tratarnos de otra manera. Y eso nos lleva a la búsqueda del conocimiento en primera instancia, y a la búsqueda de la sabiduría en segunda instancia, y a la búsqueda de la verdad en tercera instancia. Se dice tan rápido: a la búsqueda del conocimiento, a la búsqueda de la sabiduría, a la búsqueda de la verdad. Todo eso es el ejercicio que el pueblo de Israel tiene a través de las generaciones, que nosotros buscamos una cosa a la cual nos hemos acostumbrado. Y de la misma manera que una persona sabe comer y pone una cuchara dentro de su boca y puede estar comiendo, y si está haciendo otra cosa, por ejemplo, una persona está viendo una película y le dan un bol lleno de palomitas, y ni siquiera ve las palomitas, el hombre está viendo a la pantalla y está comiendo todo el tiempo. Y de repente las palomitas se acaban. El hombre come de una manera inconsciente. Pero Dios no lo quiera, Haz Shalom. Hay personas que sufren un Alzheimer y de repente se olvidan cómo comer. No saben cómo hacer las cosas más simples que tiene la vida. Dios no lo quiera, una enfermedad, ataxia se llama. Dios no lo quiera, tengo un tío que sufre de esta enfermedad y las cosas más simples se le olvidaron cómo hacerlas. Y entonces HaKadosh Baruj Hu nos dice: mira, todo eso que tú crees, que estás acostumbrado y que has aprendido desde niño, que es comer, sentir, vivir, también hay una forma en el judaísmo que es comer, sentir, vivir con tu alma.
Y el objetivo del alma es manifestar cuál es tu deseo. Y cuando tú manifiestas cuál es tu deseo, estás hablando con tu inconsciente, porque conscientemente el hombre trabaja no a nivel deseo, trabaja a nivel sensorial mucho más bajo. Come con el tacto, es muy importante sentir la comida. Siempre la comida es más rica con las manos que con el tenedor, perdona que se lo digo. Una persona cuando siente la textura de la comida realmente comprueba qué es lo que está comiendo. Hay que comer con el tenedor para que no digan que estamos enseñando una cosa. Me fui del tema, perdón. Una persona come y siente la textura y siente los olores y siente los aromas y siente la temperatura. Todo ello es una educación constante que de la misma manera en que nosotros se lo damos a nuestro cuerpo, también se lo tenemos que dar a nuestro alma. Y entonces dice, ese lenguaje que hay entre el hombre y su neshama nos ayuda a conocer cuál es el trabajo que el hombre tiene que hacer en el servicio de Hashem. Y cuando el hombre sepa cuál es el trabajo que tiene que hacer en el servicio de Hashem, y como dije antes en los ejemplos, que el hombre no tiene que ser autodependiente en toda la cadena de insumos. Hay cosas que puede comprar a otro y hay cosas que el otro puede conocer y tú solamente tienes que ir a comprarle su conocimiento. Un médico, un peluquero, un bombero, tú no tienes que ser todo, aunque seas una parte. También en tu vida espiritual tienes que ser una parte, pero tienes que conocer cuál es la función espiritual para la que tú has sido dado y creado. Y entonces, cuando una persona reconoce su valor del trabajo, su valor en el trabajo al servicio de Hashem, va a ser capaz de entender en el lenguaje de la Torah una cosa dentro de la otra cosa en el servicio espiritual. El hombre va a ir aprendiendo caminos espirituales y de la misma manera que una persona aprende una cosa dentro de otra cosa, una experiencia dentro de otra experiencia en la vida real, también el hombre tiene que acostumbrarse a hablar consigo mismo y saber que el hombre tiene una vida espiritual que es activa. Y la vida espiritual activa es muy fácil de llevar en cierto modo, porque cada semana tenemos una perashá que nos dice un mensaje, y entonces tenemos Pesach, y tenemos Shavuot, y tenemos Rosh Hashanah, y tenemos Sukkot, y tenemos Kippur, y tenemos los días de recuerdo y los días de fiesta, y de repente tenemos también cosas personales, tenemos las cosas que también la Hasidut nos instruye a ellos, festejar nuestro cumpleaños y festejar el cumpleaños de nuestros seres queridos, saber que hay momentos en que nuestra Neshama ilumina mucho más, y cuando el hombre está instruido en cumplir con su Neshama, habla consigo mismo, entonces el hombre se conoce, y cuando conoce su mapa espiritual le da vida, le da conciencia, y entonces es como la persona que quiere ver partículas microscópicas sin microscopio, que es imposible. El cumplimiento de la Torah y Mitzvot son el microscopio que nos permiten a nosotros ver las micropartículas que hay en la vida, que esas micropartículas que no se ven a simple vista pertenecen a la esencia de la vida espiritual. Hago una analogía para decir que hay cosas que no se ven, pero cuando con la herramienta correcta las ves. La vida espiritual no se ve, pero con el cumplimiento de Torah y Mitzvot la empiezas a ver. Tienes el microscopio correcto y tienes la lente correcta para ver esa luz que muchas veces parece estar tan lejos, pero sin embargo un astrólogo con su herramienta la puede ver como si está a 1 centímetro de sí mismo y ver toda una estela y unas formas, etcétera, etcétera. Y cuando una persona es capaz de aprender una cosa dentro de otra cosa en su vida espiritual y entiende que hay un trabajo de Hashem que el hombre tiene que buscar, y en el trabajo de Hashem que el hombre tiene que buscar sabe hablar con su desear de la vida, habla en un lenguaje mundano, habla con su ansiedad. No seas tan ansioso, pregúntate lo que quieres. En vez de decir quiero esto y quiero el otro y quiero el otro y quiero el otro, pregúntate a ti mismo, mírate en el espejo y pregúntate: buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué quieres hacer de tu vida hoy?
Y el hombre tiene que saber darse respuestas, porque si te levantas por la mañana y dices, buenos días, ¿qué quieres hoy? Y vas a contestarte que quieres un Ferrari, pero no hay Ferraris a tu alcance o a tu bolsillo, entonces vas a tener un problema y vas a caer en una depresión, porque nunca vas a poder cumplir con tus cometidos, con tus ansiedades. También espiritualmente el hombre hace sentirse satisfecho. Y cuando el hombre habla con su deseo, entonces habla en dos lenguajes. De la misma manera en que en el lenguaje que nosotros tenemos un lenguaje que habla con nuestra intimidad. Habla con la realidad que pertenece a nuestro ser de puertas para adentro. Y a ello nosotros le vamos a llamar Memale Kol Almin, las cosas que llenan toda nuestra vida y nuestra plenitud, y que nosotros no tenemos que ir aireándolas por ahí diciendo, a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro, o el color de mi ropa interior, porque si es interior ya pertenece a mi ser, a lo que me protege, a lo que me crea confort conmigo mismo. Y hay un lenguaje que es Sobev Kol Almin, hay un lenguaje que nos rodea todo nuestro mundo. Y en el lenguaje que nos rodea nuestro mundo, tenemos que preocuparnos que nuestra labor espiritual no nada más hable con nosotros, sino también que el lenguaje que nosotros hablamos espiritualmente sea concorde, conforme con nuestro alrededor. Imagínense si de repente entramos a casa y decimos, hola, buenos días familia, de hoy en adelante solamente me voy a dedicar a estudiar Torah, y como creo mucho en Dios, seguramente que Dios va a hacerme bajar el maná, como lo hizo bajar en el desierto, y no se preocupen, todo estará bien. Nuestras personas que están a nuestro alrededor van a pensar que enloqueciste. Y muchas veces, digo un ejemplo muy extremo, muchas veces la espiritualidad de nuestras vidas ahuyenta a los demás y nos parece sentir locos. Por eso es muy importante que en el crecimiento espiritual continuo hablemos con nosotros mismos para que el yo de verdad, en un lenguaje psicológico se llamaría el alter ego, para que mi yo hable con el otro, mi orgullo hable con el orgullo del otro, seduzca quién tiene más fuerza, quién tiene más honor, quién aporta más realeza a nuestra vida. Y por eso el sentirnos acompañados es una cosa magnífica, como una persona que entra acompañado por su familia, por sus seres queridos, y decimos, este es el cuadro de la imagen perfecta de una vida balanceada, donde hay vida familiar que parece ser perfecta, y lo importante es que también sea perfecta de cara para adentro, que nosotros seamos capaces de hablar en los dos lenguajes, no nada más en un lenguaje subconsciente, que está relacionado principalmente con el cumplimiento de las mitzvot, sino que también sepamos hablar en un lenguaje subconsciente que comunique con los demás. Y la comunicación con los demás está relacionada al estudio de la Torah. Porque cuando una persona estudia Torah, encuentra un lenguaje, una palabra, un axioma, una realidad para contarle al otro que le va a permitir penetrar en su corazón, como esa persona que queremos mucho y que hay veces siempre nos dice una palabra buena, siempre nos dice lo que nosotros queremos escuchar de él. Y en ello también se incluyen los hábitos naturales de nuestro ser, que muchas veces los hábitos de nuestro ser no son los mismos aquí en España, que son los mismos en Suiza o en un país nórdico. Aquí estamos acostumbrados a que hay una buena terraza y hay un buen clima y la persona se va a tomar una cerveza y sonríe y comparte y le pregunta al otro cómo está, y el camarero conoce tu vida. Y en los países nórdicos, que hace más frío, a las 6 de la tarde estás dentro de tu casa y dentro de tu ambiente porque se te congelan las ideas.
Cada lugar hace de tus hábitos y de la comunicación de tu consciente, material, pero también espiritual, de una manera totalmente distinta. Y por eso realmente los hábitos de un judío y de una costumbre pueden cambiar de un lugar a otro. Y entonces la Hasidut nos enseña a hablar nuestra vida espiritual y nos dice: comunica con tu Neshama, porque tu Neshama es una herramienta, es un termómetro que va a medir la temperatura de tu ser corporal. ¿Qué es lo que va a medir? ¿Cuál es el trabajo tuyo en Avodat Hashem? ¿Cuál es tu trabajo en el servicio a Hashem? Que significa que el trabajo de servicio a Hashem es cuál de las partes de los insumos de tu vida espiritual dependen de ti y cuáles son los que dependen del otro, cuáles son los que tú tienes que preocuparte por ellos y cuáles son los que tú puedes estar contento y tranquilo porque otros lo van a hacer. De la misma manera que cuando una persona va a estudiar medicina o va a estudiar arquitectura, no se preocupa: ¿y quién va a estudiar para ser bombero? No te preocupes, alguien ya va a estudiar para ser bombero y alguien va a estudiar para ser artista. Y algunos será agrónomo y otros serán dedicados con plenitud al estudio de la Torah, porque cuando nosotros introducimos en nuestro lenguaje el estudio de la Torah como un lenguaje para hablar con nuestro consciente y nuestro subconsciente, entonces habrá vida espiritual alrededor de nosotros. Y nosotros nos tenemos que preocupar porque la vida espiritual sea existente en nuestro lenguaje, sea existente en nuestra realidad, sea existente en la forma, en nuestro aporte, también nuestro aporte financiero. Cuando una persona hace las cuentas en el principio del año, qué es lo que se va a gastar, y se va a gastar 100 euros en vacaciones y 200 euros en ropa y 400 euros en comida, tiene que poner que por lo menos va a gastar 10 euros en darse de acá, en preocuparse por los pobres, en preocuparse por la sinagoga, etcétera, etcétera. Tiene que existir una herramienta de vida espiritual. Y el Mahamar nos dice: la vida espiritual está basada en la comunicación que tengas tú, no con tu ser racional, no con tu ser emocional. Habla con tu deseo. Y cuando hables con tu deseo no se va a ir por ahí, te va a llevar al final del mundo a descubrir quién eres tú. Te va a decir: descubre quién eres tú al lado de tu cama, al lado de tu espejo, al lado de tu ser, al lado de tu hábitat, al lado de tu actividad. Y esa es la Hasidut. La Hasidut es el mapa del ser que nos invita a una experiencia de nuestro ser espiritual, donde todo tiene un espacio, un tiempo, y nosotros hacemos el camino. Muchísimas gracias a todos. Dios mediante, mañana a las 9 de la mañana estaré en un tren breve y espero poder comunicar con ustedes en la cápsula espiritual, y si no, lo haré unos minutos más tarde. Buenas noches y hasta pronto.